bueno que alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Antes de que ustedes, no sé, ¿hay alguno que tenga alguna pregunta? Espero que no sea demasiado complicada. ¿Ok? Oh, Jorge. Ok, muy bien. Antes de que Jorge pregunte, ¿y hoy qué hora es? Hoy, como esto se acabó, pues hoy no se preocupen por el almuerzo. ¿Ok? ¿Y se desayunaron? Yo puedo pasar hasta mañana sin comer más. Y hay una la hermana Marta, ¿dónde está? La hermana Marta quiere comenzar a ayunar, así que comencemos ahora. ¿Ok? Hermano Jorge. ¿Qué hizo Jorge? Venga para acá. Antes que pase el hermano Jorge, yo tengo una inquietud con todos los adventistas del séptimo día. Es una inquietud que tengo contra mí mismo. Yo contra mí mismo tengo una inquietud. ¿Ok? Y si la tengo contra mí, la tengo contra todo el que diga ser adventista del séptimo día. La inquietud mía estriba en que considero que la mayoría de los adventistas del séptimo día, incluyendo este servidor, hemos perdido la realidad del sábado. ¿Ok? Y si yo he perdido la realidad del sábado, nosotros estamos listos para la marca de la bestia. El pueblo judío se perdió guardando el sábado. Y el pueblo judío de los días de Jesús seguramente guardaba mejor el sábado que nosotros y se perdieron guardando el sábado. Y cuando apareció el autor del sábado, lo condenaron porque pensaron que había transgredido el sábado. Yo no quiero ser engañado como el pueblo judío fue engañado. Y ustedes saben, el sábado es el sello de Dios. Así que esa es mi inquietud. Debería de elaborar aquí lo que implica el real sábado, pero aquí está Jorge con la pregunta. Y ustedes si tienen sus inquietudes y no se preocupen, que esta noche podemos dormir más aquí porque somos menos. En esta experiencia de que muchos hemos estado comenzando a vivir, a una gran mayoría nos preocupa la educación de los hijos. Y quizás con algunos que he hablado aquí, y le dije a la doctora ahora, es una sugerencia, quizás una pregunta. Y ya que la doctora está aquí, yo le decía al pastor, quería que nos compartiera un poquito acerca de la manera práctica como ellos educaron a sus hijos. Porque algunos van al extremo, entonces llegan a la casa y ya no va más educación y los muchachos finalmente terminan pues molestos. Yo tengo una pariente cercana donde los hijos están molestos con ellos porque dicen así, los dejaron ignorantes. ¿Cuál es el proceso?
bueno, digamos que en mi caso nosotros comenzamos a hacerlo en esta segunda fase, pero hay muchas inquietudes y me gustaría que como la doctora, me imagino, pastor, que era la que estaba al frente, usted viajaba mucho, ella nos puede compartir un poquito, y aquí hay madres, sobre las bases o algunas sugerencias, ¿no? Sobre la educación, cómo se hizo el proceso, cómo ellos aprendieron lo que saben. Esa es mi inquietud. Tenemos que seguir el Congreso esta semana para eso. Y no se preocupen, los que quieran quedar en el curso de educación, comenzamos ahora. Seguimos hasta medianoche, seguimos mañana, no hay problema. ¿Ok? Bueno, desde el punto de vista humano, hermanos, yo sé, la que educó los hijos fue Nelcy. Ella fue la que educó los hijos. ¿Ok? Así que Nelcy, ella es la que sabe. ¿Ok? ¿Dónde está Jorgito? Oh, pero se me hizo lejos. Venga para acá para que me dé ánimo. Para mí, hermanos, educar un hijo es lo más fácil. Para mí, educar un hijo es lo más fácil. ¿Ok? Dos cosas necesita un niño para ser formado. Y la primera es un ejemplo, un modelo. A ver, Barbarita, venga para acá. ¿Entienden lo que es un modelo? ¿Ustedes entienden lo que es un modelo? ¿O no saben qué es un modelo? ¿Sí saben qué es un modelo? ¿Por qué Bárbara se viste así? ¿No? ¿Por qué se peina así? ¿Cuál es el color de tu pelo? ¿Ese es el natural? Ajá. Ok. ¿Por qué ella es así? ¿Ah? Si ella hubiera nacido en el Himalaya, en el Alto Nepal, ¿sería así? ¿Por qué no sería así? Educar es lo más fácil que hay. Sus hijos necesitan un modelo y ellos simplemente copian el modelo. Y según la creación, un niño necesita un modelo donde dos deben ser uno. Todo niño necesita un modelo para que se desarrolle de manera armoniosa, y el modelo está constituido en dos que no son dos y deben ser uno. Si el hermano corredor es uno con la muchacha, los niños van a ser uno. ¿Cuánto cuesta ser uno? ¿Cuánto cuesta ser uno? ¿Cuánta plata hay que invertir para ser uno? ¿Ah? ¿Cuánto hay que invertir? Es gratis.
crimen. ¿Ok? El peor crimen que un padre puede cometer con su hijo, el peor crimen que una madre puede cometer con su hijo es vivir en controversia. Y que sus hijos perciban que usted y ella están en contradicción. Y no necesita discutir. Solamente necesita que los valores suyos sean opuestos a los valores de ella. Y usted destruye a su hijo. Son modelos de contradicción. No son modelos de unidad. Las Escrituras dicen que Dios es uno. Las Escrituras dicen que cuando formó a Adán y Eva, los formó uno. Y si Adán y Eva no eran dos, sino que eran uno, así como el Señor es uno, ese es elemento indispensable de la imagen de Dios. Si ustedes son dos y no son uno, ya destruyeron los hijos. ¿Ok? La hermana quiere decir algo en relación con eso. A ver, la educadora. Bueno, yo conozco dentro de la iglesia adventista. Acércate aquí. ¿Ok? Es muy importante, mis hermanos, que ustedes se revisen si son uno. Porque para poder educar a un hijo, el requisito del modelo es, según el plan de Dios, papá y mamá que deben ser una unidad. El niño necesita ver la misma voluntad, el mismo amor, el mismo ejemplo. El Señor ha hecho estas cosas de tal manera que el niño vea los dos modelos, porque esos dos modelos, al ver que son el mismo espíritu, el mismo propósito, la misma voluntad, el mismo ideal, a los 3 años puede quedar sellado. ¿Ok? En este momento de crisis moral y espiritual, conozco crisis dentro de la iglesia en base a ese modelo. Si bien ustedes saben que a nivel nacional se está debatiendo el matrimonio de homosexuales y de lesbianas para adoptar niños, dentro de nuestra iglesia conozco psicóloga lesbiana en pareja con hermana adventista lesbiana adoptando niños. Conozco jovencitos homosexuales en el Face y en todas las tecnologías que ustedes ya conocen, diciendo, busco pareja con experiencia. Nos gustaría escuchar al pastor en base a esa crisis moral y religiosa de nuestra iglesia. Hermano, yo tengo una conclusión, ¿ok? Yo tengo una conclusión personal. Yo no sé a qué conclusión ha llegado usted. La conclusión que yo tengo es que este mundo se acabó. Yo no tengo que esperar ley dominical. Yo no tengo que esperar decreto de no comprar ni vender. Yo no tengo que esperar que Francisco I siga imitando el cristianismo y venga a las Naciones Unidas para colocar la ley dominical. En Estados Unidos hay unos adventistas que ya pusieron fecha en este siglo y dicen que en el 2031 es que Jesús viene por segunda vez. Hermano, para mí el mundo se acabó. Y la evidencia, la mayor evidencia para mí que el mundo se acabó es que la familia se acabó. Donde no haya imagen de Dios entre esposo y esposa e hijos, esto se acabó. La estrategia satánica fue destruir la ley de Dios.
Y si destruye la ley de Dios, destruye la familia. Pregunto, ¿cuántos seres humanos, cuándo el mundo ha guardado la ley de Dios? Eva, el primer mandamiento dice, ¿qué dice el primer mandamiento? No tendrás nada delante de ti, y lo que yo tenga delante de mí es otro Dios. Si delante de usted está más importante la moda, usted es idólatra, usted no conoce a Dios, usted vive para la moda. Si delante de usted está el carro, usted es idólatra. Usted adora su carro, usted vive para su carro. Si delante de usted está su casa, están sus muebles, está su piso, está su aire acondicionado, usted es idólatra. Usted destruyó el primer mandamiento. Si delante de usted el novio, el papá, el esposo, es lo que está delante de usted y usted tiembla por él. ¿Ok? ¿Cuántas mujeres adventistas del séptimo día tiemblan ante un esposo borracho, degenerado, loco, esquizofrénico, bravo? ¿Ah? Y entonces por sentimientos, hacen lo que él dice en contra de su individualidad. El esposo es un Dios. Lamentablemente, cuando nosotros elegimos por hormonas, ya estamos perdidos. Ayer hablábamos un poquito del matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo fue que usted se enamoró? ¿Cómo fue que usted se casó? ¿Por justicia propia o por la fe? Si usted se casó con hormonas, como se une la mayoría, su matrimonio es una desgracia, a menos que rindan las hormonas al Señor para que lleguen a ser un testimonio de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Hermanos, el enemigo independizó nuestras hormonas, independizó nuestras emociones del carácter de Dios, de la justicia de Dios. Y usted no se entiende ni hormonalmente ni fisiológicamente, simplemente porque sus hormonas están cautivadas a su yo. Y si él también las tiene cautivadas a su yo, el enemigo destruyó la familia hasta a nivel hormonal. No hablemos de otras cosas. ¿Ok? Para mí, hermanos, la evidencia de que el mundo se acabó es su crisis familiar. Y usted y yo hemos contribuido a esa depravación si usted y yo no tenemos el trato de la imagen de Dios. ¿Qué fue lo primero que se descompuso? ¿Qué fue lo primero que se descompuso? ¿Ok? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que se descompuso? ¿Ah? Ojalá hubiera sido la unidad. Ok, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Génesis 3. Génesis 3. Ok. A ver, hermanos, ustedes qué perciben aquí. Está escrito. ¿Cuánto hace que esto está escrito, Génesis? El libro de Génesis, ¿cuánto hace que está escrito? Ok. Y examínense ustedes. Tomemos esto como una radiografía personal. ¿Ok? El Señor habló aquí en términos de responsabilidad. Y en estos días mencionamos el primer término de responsabilidad, que fue ¿quién? La serpiente. Escuchen la segunda persona responsable en la crisis del fin del mundo.
versículo 16. Génesis 3, versículo 16. A la mujer dijo, déjenme decir algo aquí, no quiero confundirlos, pero sí quisiera mucho que ustedes pudieran discernir en la Escritura qué es palabra de Dios. ¿Ok? Ustedes deben distinguir en la Escritura qué es palabra de Dios y vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. El Espíritu Santo les va a decir a ustedes qué es palabra de Dios. Nadie más se las va a decir. Escuchen lo que dice aquí. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores. Y tus embarazos. Con dolor tendrás los hijos. A tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. ¿Cómo fue esto antes del pecado? ¿Cómo fue eso antes del pecado? Hermanos, ¿han ustedes calculado qué fue lo que pasó después del pecado? ¿Ha usted calculado en su vida qué es lo que hay después que usted peca y desobedece a la voluntad de Dios? A ver, ¿dónde está yo le dije a un muchacho que se hiciera aquí en la primera banca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Ah? A ver, yo recuerdo el nombre de la esposa. ¿Dónde está Johanna? ¿Dónde está el esposo? ¿A dónde está? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Ah? Bueno, lo necesito aquí porque vamos a explicar un versículo muy interesante. A ver, Johanna, ven para acá. ¿Ok? Ven para acá. ¿Ok? A mí me gusta hacer esta cosa práctica y directa. ¿Ok? Ok. Vente para acá, camina más rápido. Ok. Muy bien. Hay una sillita ahí. Si viene el esposo, pues, cuando llegue él, me lo traen. Ok. Yo no sé ustedes cómo leen eso. Ok. La destrucción, la descomposición de la familia comenzó en el Edén. ¿O no comenzó en el Edén? Y si comenzó en el Edén, ¿cómo estaremos hoy? Si la primera familia se degradó en el Edén, ¿cómo estaremos hoy? Y usted y yo somos una excepción, llamados a restaurar eso. Ese es uno de los portillos, hermanos. El portillo no solamente el sábado. Este es uno de los portillos que debe ser restaurado. Y ustedes deben ser la evidencia clara de que en nosotros se ha restaurado el portillo que se rompió en el Edén. A ver, descartemos aquí los dolores. Para una mujer, ¿ok? Hermanos, para una mujer es tolerable
sabe manejar el dolor del nacimiento, el dolor del alumbramiento, pero para una mujer, creo yo, es muy difícil manejar el quebrantamiento por el señorío de un macho. No fue un macho lo que Dios le dio a Eva en la creación. Dios le dio a Eva en la creación un socorro, un apoyo. No le dio un macho. ¿Entienden la expresión? ¿Entienden la expresión? Y hoy, ¿cuánto hace que el hombre se convirtió en macho? ¿Qué es el verbo señorear? ¿Qué es el verbo señorear? ¿Entienden el verbo señorear? ¿Dónde apareció? ¿Cómo resultó que Adán se volviera el gobernador de Eva? ¿Cómo sucedió eso? En la misma manera como Lucifer en el cielo quiso gobernar a Dios y gobernar a Jesús y hacerse Señor, en la misma manera. En la misma manera. ¿Ok? ¿Cuál es el yo que quiere ser menos? ¿Cuál es el yo que quiere ser menos? Y ese es el origen del demonio. Es el origen del demonio. Toda situación de macho en la familia es una situación endemoniada. Lamentablemente, hermanos, casi cada mujer hoy, y las latinas con mayor razón, por ignorancia, digámoslo, por ignorancia, eligieron por voluntad propia un macho que las arrastrara. Y las eligieron, y lo eligieron por influencia hormonal. Porque sus hormonas están independientes de la voluntad divina. Me gustó. Y me voy. Dejé a papá y dejé a mamá porque me gustó. Eso fue Sansón. Sansón buscó su macha porque le gustó hormonalmente. Y todos los que se unen hormonalmente son las consecuencias. Son las consecuencias. ¿Ok? Hermanos, déjenme decirles, si ustedes leen, y hay bastante gente que lee este versículo y cree que es palabra de Dios. Hermanos, esta sentencia no es palabra de Dios. ¿Saben qué es esta sentencia? Una consecuencia natural, normal, de nosotros separarnos de su palabra y de su voluntad. El Señor está hablando aquí de la consecuencia cuando usted se une a un hombre, a una mujer, no en el vínculo de la imagen de Dios. Jesús dijo, lo que Dios une, no lo separa el hombre. Lo que Dios une. ¿Lo suyo lo unió el Señor
¿O usted fue la que se unió? Si usted fue la que se unió, es justicia por obras, y la consecuencia es que Él se va a enseñorear de ti. La palabra hebrea aquí para señorío es muy distinta de la palabra señorío en Génesis 1:26. ¿Ok? La palabra aquí de Génesis 3:16 por señorío es una palabra totalmente diferente por la palabra señorío que aparece en Génesis 1:26. A ver, lean Génesis 1:26. Lean Génesis 1:26 y allá aparece la palabra señorío. ¿Ok? Y en hebreo el verbo es totalmente diferente. ¿Ok? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sea Señor. Ok. Gramaticalmente, señorear es ser Señor. ¿Qué es ser Señor? Mandar, gobernar, dominar, tener potestad, ser la autoridad. Ser Señor es tener la autoridad. ¿Verdad, Elguita? Y no quiere que le diga que manda porque se lo toma como señorío. ¿Ok? ¿Ok? Hermanos, interesante. Aquí dice en el versículo 26, Johanna, ¿está entendiendo? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Saben qué palabra se utiliza aquí para el hombre? ¿Saben qué palabra se utiliza aquí para el hombre? En vez de hombre ahí, la palabra que hay que utilizar ahí en hebreo es Adán. ¿Qué quiere decir la palabra Adán? Génesis 5. ¿Ok? Génesis 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, Adán, es la palabra en el original. El día en que creó Dios a Adán. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es el nombre del esposo de Johanna? ¿Ah? Fabio. Fabio y Johanna son el Adán de Dios. ¿Ok? Porque los dos no son dos, en la mente de Dios los dos son uno. Función de mujer y función de hombre. Y la función de mujer unida a la función del hombre es el Adán. Los dos son uno. Nosotros no estamos acostumbrados a ese lenguaje y menos a esos valores. Pero eso fue la creación. ¿Ok? Y nosotros la hemos destruido. ¿Y si se destruye la familia, hermanos? Si se destruye el hombre, ¿para qué el mundo? ¿Para qué árboles? ¿Para qué sol? ¿Para qué atmósfera? ¿Para qué agua? ¿Para qué tierra si se destruye el hombre? ¿Para qué? La tierra fue creada y todo esto fue creado para que sirviera al hombre. Si el hombre se destruye, ¿para qué la creación? ¿Quién destruyó la creación? El hombre. ¿Quién destruyó al hombre? El pecado. Yo no estoy esperando el fin del mundo. Yo sé que el mundo se acabó.
Yo sé que el mundo se acabó. ¿Ok? Y terminó por acabarse con lo último que el Señor creó. Y el enemigo vino degradando la tierra, degradando el planeta, degradando la naturaleza, con el propósito de finalmente el hombre fuera degradado. El bioquímico Lucifer sabe cómo destruir la creación de Dios. ¿Y si usted se lo ha permitido o no se lo hemos permitido? Pero vengamos al asunto de autoridad, que es muy importante. Y ojalá ustedes lo puedan percibir. ¿Ok? Aquí dice, el día en que creó Dios al hombre, la semejanza de Dios lo hizo. ¿Cuál es la semejanza de Dios? A ver, John Edison, ¿cuál es la semejanza de Dios? Hermanos, la semejanza de Dios, la semejanza de Dios. A ver, John, venga, John. Esta es la semejanza de Dios. Esta es la semejanza de Dios. ¿Quién es John? ¿Cuánto es John? ¿Cuánto es John? ¿Ah? ¿Cuánto es John? ¿Ah? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Solamente cabeza? ¿Solamente pecho? ¿Solamente piernas? Todo. ¿Cuánto es John? Todo John. Constituido para ser regalo de Natalia. Por creación. John Edison no fue creado para John Edison. John Edison fue creado para Natalia. Total. ¿Se acabó eso? ¿Se acabó eso? ¿Ah? Se acabó la familia. Quebrantamos la ley. No hay imagen de Dios. En el momento en que John Edison deje de ser ofrenda, regalo, don de gracia a Natalia, destruye la ley. Destruye la imagen de Dios. Y crucifica de nuevo a Jesús. Y ese ejemplo es el maestro de los hijos. Ese ejemplo es el maestro de los hijos. Y ellos copian lo que John es. ¿Gruñe? ¿Aprendan a gruñir? ¿Es rudo? ¿Aprenden a ser rudos? Menos mal que tú llamas dulce, ¿eh? Y si te acercas al dulce es porque es dulce John Edison. Si no fuera dulce el papá, no se acercaría al papá. Y ya estaría dañada. ¿Y Natalia? ¿Cuánto de 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 Natalia fue creado para Natalia? Nada. Nada. Nada de Anita fue creado para Anita. Todos nosotros fuimos creados para otro. El primero es Dios. Y el segundo es el prójimo. Y cualquiera que niegue esa ley, destruye la ley moral de Dios. ¿La hemos destruido? Se acabó el mundo. Y acabamos la familia. Hermano, ¿qué le voy a enseñar yo a un hijo si yo no soy ofrenda para la esposa? ¿Qué le voy a enseñar yo a un hijo? ¿Qué le voy a enseñar yo a un hijo si yo no soy ofrenda para la esposa?
En el momento en que yo dejo de ser ofrenda para ella, en ese momento yo repito el ciclo de Lucifer. Yo para mí. Yo para mí. Y ese fue el resultado del pecado. Ese fue el resultado del pecado. Yo soy yo. Yo vivo para mí. El Señor, a ver si percibimos esto. El Señor no está declarando que esa es la conducta del hombre. Y por eso no constituye ser palabra de Dios. El Señor está declarando la consecuencia del pecado de separarse de Dios y lo que va a resultar de un macho que no se ha negado a sí mismo y que va a destruir a la mujer. ¿Qué dice el versículo? Y él se enseñoreará de ti. ¿Ok? Y peor, y su deseo, ¿qué es desear? ¿Qué es desear? Y su deseo, ¿qué es desear? El anhelo de Natalia, el ideal de Natalia, lo noble de Natalia, y su deseo será para su marido. Y eso es lo que destruye la individualidad, Johanna. Eso es lo que destruye la individualidad. Y destruir la individualidad de un ser humano es destruir la creación de Dios y crucificar de nuevo a Jesús. Y eso es el matrimonio de hoy. Totalmente seres endemoniados. Interesante. En Génesis 1:26, cuando la inspiración utiliza y John Edison va a ser el señor de los peces y el señor de las aves y el señor de las bestias, el verbo que utiliza en hebreo es el verbo radá, que es el señorío de Dios, la manera como Dios maneja la naturaleza, la creación del universo y lo que Él creó. El señorío de Dios es radá. Para manejar un caballo, para manejar un pez, el hombre necesita el radá de Dios. La autoridad de Dios, la potestad de Dios, y la potestad de Dios es su carácter. Para tocar un pez, para tocar un caballo, para tocar un elefante, Adán y Eva necesitaban el carácter de la imagen de Dios para manejar la naturaleza. Si no, destruye la naturaleza. ¿Entienden? ¿Entienden eso o no entienden eso? En español no hay un verbo para hacer la diferencia. Y para nosotros señorío, es mandar, no importa la cualidad del ser. Pero muy interesante en hebreo. En Génesis 3:16, y tú te enseñorearás de ella y tu deseo será para tu marido. El verbo es machal. Machal. Y el verbo machal el verbo machal viene de la palabra rey. Machal, la autoridad de los reyes. Y la autoridad de los reyes acaba con la individualidad de los súbditos. Perdida la imagen de Dios, perdida la conexión con Dios,
Yo soy un macho, un rey sobre ella. Y no la dádiva, y no el amor, y no el socorro y la esperanza para ella. Por eso es que las Escrituras tanto reclaman. Por eso es que las Escrituras tanto reclaman y tanto hablan, Johanna. No os juntéis en yugo desigual. No se metan con yugo desigual, porque lo que va a pasar es un macho enseñoreado de la individualidad del otro. Ese es el mundo de hoy. No solamente en el matrimonio, en la empresa, en los negocios, en la iglesia, en las instituciones, en la política, en el mundo, en los negocios. Ese es el mundo de hoy. Usted tiene que funcionar porque está sometido y está el jefe arriba, y si el jefe arriba no lo complace, pues usted va para afuera. ¿Ok? Eso es lo que el mundo llama autoridad. Hermanos, la autoridad de Jesús, la autoridad de la imagen de Dios, es la autoridad del amor, es la autoridad del alterocentrismo, es la autoridad de vivir para otro, es el poder de ser semejante al carácter de Dios. Esa es la autoridad que redime. A ver, Natalia, ¿qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí, Natalia? Un socorro, la totalidad de él. Nada de John Edison es para John Edison. Nada de él es para John Edison. Nada. Nada de Natalia es para Natalia. Esa es la imagen de Dios. Cuando nada de John Edison es para John Edison y nada de Natalia es para Natalia, ¿qué sucede entre los dos? ¿Qué sucede entre los dos? ¿Ah? ¿Qué sucede entre los dos? Esa es la imagen de Dios. Esa es la imagen de Dios. Y eso es lo que las Escrituras llaman que es amor. ¿Se acabó eso? ¿Se acabó eso? Para mí se acabó el mundo. Miren en el péndulo. Miren lo que pasa en el péndulo sociológico de la respuesta humana. Miren lo que pasa en el péndulo sociológico de la respuesta humana. Después del pecado, nosotros perdimos el centro. ¿Ok? Después del pecado, el hombre perdió el centro. Y todo el que peca está descentrado. El yo es la descentralización más mortal de nosotros. Cuando perdemos el centro, usted se va a un extremo. Y yo me voy al otro extremo. ¿Ok? Y la respuesta social del hombre es cuando se cansa de un extremo, cuando se satura de un extremo, sociológicamente el hombre corre al otro extremo. El hombre corre al otro extremo. ¿Ok? Esa es la respuesta social. Esa es la respuesta social de la conducta humana en el pecado. ¿Ok? Eso es lo que ha pasado en la historia. Y de la fe, saltamos al materialismo. Al materialismo saltamos, al otro extremo. Ok. Y ahora el diablo nos lleva, ya nos saturamos de materialismo.
El hombre se saturó de carros, se saturó de motos, se saturó de neveras, se saturó de lavadoras, se saturó hasta de peinadoras y licuadoras. El hombre está saturado de eso. Y como está saturado de eso, aparece el movimiento hippie y nos vamos para el otro extremo. Ahora sin nada, con pelos largos y barbudos y sin nada, sin matrimonio y sin familia, amor libre, el otro extremo. Ese es el péndulo de la respuesta social cuando el hombre pierde el centro. Todo ser humano que pierde el centro del amor de Dios y llega a ser egoísta, pierde el centro. Y salta de un extremo a otro. Y cuando llega la crisis del vacío del materialismo, salta la crisis del sensacionalismo y del emocionalismo. Y por eso el diablo sabe que esto va a terminar con el espiritismo. Primero nos llevó al materialismo y ahora nos lleva a las experiencias extrasensoriales, cuando dejamos de creer en ellas. Escuchen lo siguiente. Aquí nos creamos con el Señor en la creación, en el centro, la imagen de Dios. Perdimos la imagen de Dios y el hombre se volvió adúltero y fornicario, ¿o no? ¿Cuántos años lleva la humanidad adulterando y fornicando? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años lleva el hombre codiciando a la mujer? ¿Ok? ¿Y cuántos años lleva la mujer codiciando al hombre? Fuera del matrimonio. ¿Cuántos años llevamos? Pero miren el péndulo social. Miren el péndulo social. El hombre llegó al momento en que se cansó de fornicar, se cansó de adulterar, ya eso no lo satisface. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta en el pecado? En la sociología. Ahora el hombre se enamora del hombre. Ahora el hombre dejó de entenderse con la mujer. No puede amar a la mujer, no puede comprender a la mujer. Ahora el hombre se cansó de eso, se saturó de eso. Entonces sale al otro extremo. Mayor corrupción, hombre con hombre y mujer con mujer. Y como en el mundo político, en el gobierno político de esta tierra, lo que interesa es el dinero. ¿Ok? Lo que interesa es el dinero. Los políticos saben que lo que deben de ganar es el favor del voto, el favor del hombre. Y para ganar el favor del hombre tienen que legislar en razón a lo que le gusta, para tener el voto. ¿Cómo consiguió Obama su reelección? Haciendo la declaración que los gays y los homosexuales son los hermanos de él. Y votaron por él contentos y agradecidos. Esa es la política del mundo. Esa no es la política de Dios. Hermanos, para mí, yo no estoy esperando el fin del mundo. Para mí el mundo se acabó. Lo que yo necesito es la vestidura blanca. Permitirle al cielo que Él haga en mí la restauración de la imagen de Dios. Si lo logro en la familia, hermanos, hemos logrado todo. Si perdemos la familia, perdemos todo. ¿Ha perdido usted la familia?
Nos hemos destruido a nivel familiar. Vale la pena arrepentirnos. Vale la pena arrepentirnos y examinarnos cuál fue la causa. Porque estamos contribuyendo a que el péndulo sea homosexual. La última noticia que yo recibí en Estados Unidos, y yo recibo noticias no porque vea televisión, yo recibo noticias porque me las cuentan. ¿Ok? Ya el hombre se está cansando de ser homosexual. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y saben qué es lo último? Me dijeron, en Estados Unidos, el matrimonio entre hombre y animal. ¿No? Hermano, ¿usted espera que el mundo se acabe? ¿Usted está esperando que el mundo se acabe? ¿Que haya más terremotos? Está perdido. ¿Ok? El mundo se acabó. El tiempo poco que hay es para que tú y yo te arrepientas, te examines como adventista del séptimo día, comprendas este mensaje. Estamos sellados en la ley. Y sellados en la ley es sellados en el amor de Dios. Y el amor de Dios es el antídoto al egoísmo. Y la gente no sabe que el antídoto al egoísmo es solamente el amor de Dios. Pablo dijo, el que ama cumplió la ley. El que ama cumplió la ley. ¿Qué hizo Johanna? Que traiga el niño. Que traiga el niño. Ya llegó el esposo, ya se cambió el esposo, todavía está cambiando. ¿Ok? Muy bien. Hermanos, para mí esto es demasiado serio. ¿Ok? La responsabilidad moral de un ser es demasiado serio. Hermanos, requisito para educar. Requisito fundamental para educar. Único requisito para mí para educar. Ser. Punto. Nada más. Ser. Su hijo, su niño, no necesita que usted tenga. Su niño, su hijo necesita que usted sea el modelo y le muestre a Jesús en sus ojos, en su mirada, en el tono de su voz, en el trato con su esposa. Eso es lo que necesita un ser humano para ser educado. No necesita más nada. ¿Usted quiere educar a sus hijos? Que sean como usted. Sea usted primero. Si usted es, ellos van a ser. Y como dice el mandamiento, no vean otra imagen. No vean otra imagen. ¿Saben por qué un niño hasta los 7 años por lo menos no debería de ver otra imagen? ¿Saben por qué? A ver, el nene, siéntate tú. Bueno, vente. Quédate ahí todavía. Este es el niño. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? John Harold. Oh. John Edison, John Harold. Algo tiene parecido a ti hasta en el nombre. ¿Ok? Hermanos, cuando un niño nace, ¿cuánto sabe? Nada. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto tiene? Nada. ¿Cuánto puede? Nada. Cuando un niño nace, ni tiene, ni puede, ni sabe.
¿Dónde está la sabiduría del niño? Papá y mamá, que debe ser uno. ¿Dónde está lo que necesita el nene? ¿Dónde está lo que necesita el nene? ¿Dónde está? En papá y mamá. Todo lo que este nene cuando nace necesita, ¿dónde está? En papá y mamá. Cuando este niño nace, no sabe nada. Y no solamente no sabe nada, sino que no tiene la capacidad del conocimiento abstracto. ¿Saben qué es eso? No tiene la capacidad del conocimiento abstracto. Tiene una capacidad innata del conocimiento concreto, real y auténtico. Y por eso lo que ve, lo calca, instantáneo. Lo que ve, lo copia, instantáneo. ¿Ok? Y eso es lo que hay que cuidar. Eso es lo que hay que cuidar. ¿Ok? Porque la facultad que tiene el niño recién nacido, más desarrollada por creación, es la capacidad de imitar. Así fuimos creados nosotros. Y por eso la Escritura dice, somos transformados por contemplación. Somos transformados contemplando. ¿Entienden el principio? Principio fundamental de educación. Por lo tanto, este nene, por lo menos en la revelación de Elena G. de White, que ustedes todavía han aceptado, en la revelación de Elena G. de White, este nene, la educación superior de este nene comienza en los 9 meses de vida intrauterina y en los siguientes 3 años. En esos 9 meses de vida intrauterina, si hay controversia entre John Edison y Natalia, ¿se afecta el feto? En esos 9 meses sublimes y únicos, el señorío debe ser no de Machal, sino de Radá, la imagen de Dios. Y para la esposa ese embarazo será gloria. No habrá sufrimiento, no habrá pena, no habrá chasco, no habrá quebrantamiento. Y esas células que se están formando y multiplicando están recibiendo la radiación de dos que viven en la imagen de Dios sin contradicción. ¡Qué creación! ¿Qué hizo el Señor? Tan perfecto. ¿Hemos destruido eso? ¿Hemos destruido eso? ¿Qué educadores somos? ¿Qué educadores somos? Y luego nace el niño. Y tan pronto el niño respira y llora, ¿saben qué necesita el niño? Según la revelación, que durante los 3 años siguientes, en la vida extrauterina, papá y mamá sigan siendo mente, juicio, voluntad de su hijo. Y la hermana White dice, en la página 178 de la conducción del niño, a los 3 años, ese niño está sellado. Cuando usted fue mente, voluntad, amor, propósito de su hijo. 178.
Ahí, eso es lo que nosotros llamamos educación superior. El mundo llama educación superior cuando usted se va para la universidad y dice que hacer tesis. Hacer tesis. Hacer tesis de qué sabemos. Hermanos, la tesis que sabemos es el carácter de Dios reproducido en su Hijo. Esa es la tesis. Esa es la tesis de los padres de familia. Hemos logrado que el carácter de Dios se reproduzca en nuestros hijos. Esa es la educación superior. Se consigue en los primeros 3 años. Si ustedes 2 son uno y conocen a Jesús. Y tenemos el manual. Tenemos el manual. Tenemos la Biblia, hermanos. Todo lo que nosotros hicimos. Fabio. ¿Viene Fabio allá? No es Fabio. Fabio, ¿ese no es Fabio? No, no es Fabio. Ok, muy bien. Tengo deuda con Fabio. Ok. Todavía se está cambiando. No. Muy bien. Hermanos, esto es tan sencillo. A mí lo único que me costó fue ser. Eso fue lo que me costó a mí ser. Nada más. ¿Ok? Hay una sola cosa que no logré con ellos. Y seguramente lo hice mal. ¿Ok? Hay una sola cosa que no logré con ellos. Pero Elena G. de White dice que la voluntad humana, ¿saben qué es la voluntad? ¿Saben qué es la voluntad? La hermana Jenny, ¿sabe qué es la voluntad? La hermana Elena G. de White, la inspiración dice, después de los 3 años, la voluntad no se puede quebrantar ni aplastar. Y nosotros lo que hacemos es aplastar y quebrantar y dominar la voluntad de los 3 años. La hermana White utiliza una expresión muy interesante y dice árbol torcido. ¿Se puede enderezar? Ni con motosierra. A ver, muchos de ustedes están en el campo. ¿Cómo se tuerce un árbol? ¿Cómo se tuerce un árbol? ¿Cómo se tuerce un árbol? ¿Cómo se tuerce un niño? ¿Cuándo comienza a torcerse un niño? ¿Cuándo? Si papá está torcido y si mamá está torcida para otro lado, ¿para dónde se tuerce este? El padre está torcido en su carácter y la madre torcida en su carácter. ¿Qué van a educar? ¿Qué van a formar? Torcidos. Y luego lo manda para la escuela donde hay otros más torcidos. Y ellos van a copiar lo torcido.
Los niños van a imitar lo torcido. ¿Y quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? ¿La muestra? ¿La muestra? ¿El modelo? ¿El modelo? Y lo peor de nosotros es que queremos corregir lo torcido en los hijos y nosotros no nos damos cuenta que los torcidos somos nosotros. Árbol torcido, ¿se puede enderezar? Está torcido su hijo. Es desobediente su hijo. Y ha pasado los 3 años. Yo aprendí por revelación. Ni le puedo aplastar la voluntad, ni le puedo quebrantar la voluntad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que tengo que hacer es ganarme la voluntad del nene. Y ahí es donde todos nosotros hemos fracasado. No sabemos ganar la voluntad de un hijo. Y déjeme decir lo siguiente. Si usted no sabe ganar la voluntad de su hijo, ¿sabe qué debe examinar usted? ¿Le ha entregado usted su voluntad al Señor? ¿Le ha entregado usted su voluntad al Señor? Porque si usted le ha entregado su voluntad al Señor, usted va a recibir parte del Espíritu de Dios para saber cómo se gana la voluntad de su hijo. Porque esa es la ciencia de Dios, ganar corazones, llegar al corazón. Y en estos días ustedes han escuchado al pastor Coné, cómo llegar al corazón. ¿Cómo llegó Dios al corazón del judaísmo? Con el Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo único que toca una voluntad destruida es el amor de Dios. Si está en ti, tú lo vas a manifestar. Y tus hijos van a ver el modelo del amor de Dios en tu vida. 2 maneras, 2 elementos que llegan a la voluntad de un ser: el amor y la confianza. El amor y la confianza son las 2 herramientas que el cielo tiene para tocar corazones. Eso fue lo que hizo el cielo con... A ver, Johanna, ¿está entendiendo? Eso fue lo que hizo el cielo, hermanos, con los hijos del trueno. Eso fue lo que hizo el cielo con los hijos del trueno. Juan, su hermano, les permitió recostarse en el pecho del Dios encarnado. Tuvieron confianza para recostarse en el pecho del Cristo, del ungido. Su hijo tiene la confianza para recostarse en su pecho. O tiene miedo, psicosis, el grito, la fuerza, la ley, la regla. Usted es el imán. Usted es el imán que atrae. Porque esa es la imagen de Dios. La verdadera imagen de Dios atrae. Si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Por qué la multitud seguía a Jesús? ¿Por qué la multitud seguía a Jesús? El amor de Jesús. Hasta los fariseos, hasta los sacerdotes, hasta los escribas,
hasta los publicanos, las rameras, los ladrones, los pescadores, hasta Nicodemo venía a buscar a Jesús de noche. Porque el amor es un poder que atrae. Hermanos, rechazar un niño, rechazar un ser humano es destruir la imagen de Dios. Y los seres humanos que no conocen a Dios, lo que hacen es rechazar a los seres humanos. Y destruimos la imagen de Dios. ¿Hacemos eso en la familia? ¿Hacemos en la familia? ¿Por qué los hermanos de José odiaron a Jesús? ¿Por qué los hermanos de José odiaron a José? ¿Cuál fue la imagen que mostró Jacob? Favoritismo por José, preferencia por José. Él tenía que haber entregado 12 túnicas, iguales que la de José. Se sintieron discriminados, se sintieron rechazados y desarrollaron odio contra José, y el odio los llevó ¿a dónde? A matar a José. ¿Qué ha engendrado usted en sus hijos? Fe, confianza, amor y el afecto de Dios. Eso fue lo que hizo Nelsie. Ella lo hizo mejor que yo. Y los hijos están llegando casi a los 50 años y lo que la mamá les dice, eso lo hacen instantáneo. Hoy, hermanos, fuimos ofrenda a ellos. Fuimos ofrenda a ellos en este mundo moderno. Me imagino que aquí no hay ese caso. En este mundo moderno, hermanos, una madre que sale a trabajar, ¿qué ofrenda es para los hijos? En este mundo moderno. Dios ha creado esta humanidad de tal manera que un hijo, un niño, necesita a uno de los dos continuamente en su presencia. La imagen de Dios necesita. En el plan original, los dos eran necesarios. En el Edén, ¿dónde estaba la tienda? ¿Dónde estaba el mall en el Edén? Ah, Barbarita. ¿Dónde estaba el mall en el Edén? ¿Dónde estaba el supermarket? ¿Dónde estaba la tienda? En el Edén, ¿dónde estaba la tienda? ¿A dónde desayunaba la familia? Debajo de las manzanas, debajo de los cocos, debajo de las uvas. Me imagino cómo serían esos desayunos. De Adán y Eva en el Edén. ¿Y el almuerzo cómo sería? Tenían que irse para el mercado, a comprar el mercado, para después venir a cocinar. Hermanos, en el Edén todo estaba ahí. Y por eso es que el Señor después de la imagen, después del modelo, entonces les dio un ambiente. Son dos cosas que no se pueden separar en el proceso educativo. El modelo y el ambiente. Y el ambiente debe estar en relación con los principios del modelo. Y por eso fue que el Señor, podría haber hecho el Señor un West Palm Beach para poner a Adán y Eva ahí.
Podría haber hecho el Señor la ciudad para poner a Adán y Eva ahí. Él podría haberlo hecho, pero él sabía que ese no era el plan. ¿Cuál fue el plan de Dios para la familia? ¿Un jardín? ¿Un jardín? Un jardín. Y por eso es que el Señor a nosotros nos ha revelado que tenemos que salir al campo. Y ahora con mayor razón, porque todo esto está contaminado. Y el principio de separación es vital para preparar y hacer la educación de los hijos de Dios. Y por eso el campo es esencial. El modelo y el ambiente. Y el ambiente no debe contradecir el principio del modelo. El ambiente del Edén no contradecía el principio de la imagen de Dios. Y por eso es que la hermana Juárez ha dicho, salgan al campo para educar a su familia. Tan sencillo como eso. Pero salir al campo y no ser modelo es muerte. ¿Ok? Es más perjudicial no ser modelo que no tener el ambiente. Es más perjudicial. ¿Ok? El ambiente de hoy es mortal. Pero si usted vive en Cali y no puede salir al campo porque no entiende, porque no tiene los medios, porque no tiene fe, por cualquier razón que no puede salir al campo, si la imagen de Dios es un hecho y la madre permanece en el hogar. Y cuando llegue el esposo a las 5 o 6 de la tarde después del trabajo, los niños y ella no tienen miedo ni susto porque llega el machal, llega el macho, sino que están en la expectativa que llegue el socorro, llegue el amor, llega la esperanza, llega la confianza, llega la vida. Cada día, Luchi, es un cumpleaños. Y cada momento en la tarde es una fiesta. Y esa Natalia espera a su contenido, a su ofrenda, a la totalidad de él. Porque es el consuelo, la esperanza y la vida. Y esos niños están en esa expectativa. A pesar de ese ambiente citadino, eso es mejor. ¿Ok? ¿Entendido el principio? Hermanos, las Escrituras dicen que educar es redimir. Las Escrituras dicen que educar es redimir. Y redimir es salvar. Y salvar es justificar. Salvar, redimir, en síntesis es perdonar. ¿Y qué es lo que se perdona? La naturaleza caída del otro. Eso es lo que se perdona. ¿Ok? Déjenme presentar aquí el otro principio vital que es muy importante que ustedes lo entiendan después de entender esto de la imagen. El otro principio que es importante que ustedes entiendan es el siguiente. A ver. ¿Qué naturaleza tenemos nosotros? Caída. ¿Quién es la causa de un hijo? ¿Quién es la causa de sus hijos? ¿Ah? ¿Quién? ¿Están seguros? ¿Ah? A ver, corredor, ¿quién es la causa de tus hijos? Bueno, no vamos tan lejos. Okay, yo quiero que lo digan más suave todavía. Okay. La causa de los hijos míos soy yo. Yo fui la causa de un hijo. ¿Ok?
Humanamente hablando, yo soy la causa de los hijos. Ok. Si la causa mía está degenerada, ¿qué entregué al hijo? Okay. ¿Entregamos todos una condición caída a nuestros hijos? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Ahora déjeme hacer otra pregunta. ¿Ha solucionado usted por la gracia de Dios su condición caída? A ver, hoy estamos en ayuno, desayunamos bien, así que guardémoslo para mañana. ¿Ok? Pregunto, ¿ha solucionado usted por la fe su condición caída? Si los padres de familia han sido regenerados, han nacido de nuevo, ya usted tiene el secreto. Porque sus hijos no nacieron del Espíritu, como Juan el Bautista. Sus hijos nacieron con la condición caída. Hermanos, todo niño que nace en este mundo nace bajo la causa de nuestra genética. Y Dios tiene un remedio para volver a nacer. Dios tiene un remedio para volver a nacer. Y todos nosotros tenemos la opción de nacer por segunda vez. Y los padres son los vehículos que gestan y proveen circunstancias para que los hijos nazcan por segunda vez. Y la mejor evidencia para que los hijos nazcan por segunda vez es que los padres hayan nacido de nuevo. Si los padres solamente cumplen reglas sin nacer de nuevo, ¿entienden? Cada ser humano, hermanos, en este mundo, tiene la doble opción de nacer 2 veces del Espíritu. El primer nacimiento posiblemente lo perdimos. Juan el Bautista no perdió ese nacimiento. Según los expertos, Jesús tampoco perdió ese primer nacimiento. Las Escrituras dicen que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Le hizo sombra, un misterio.